Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean bienvenidos a esta sección de Espiricápsulas en este día jueves y corresponde hablar acerca de las parábolas de Jesús. A su servidor le corresponde hablar acerca de la parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Vamos a iniciar, mis hermanos, con esta lectura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. En esta parábola, nuestro Señor Jesucristo quiere hacer una retórica de 2 personajes. Quiere persuadir en esta ocasión a los fariseos de la condición en la cual ellos se encuentran, de su actitud ante los pobres, de su actitud ante los necesitados, y vamos a hablar un poco acerca de ello. Dice la parábola, mis hermanos, que existían 2 hombres totalmente diferentes, en un ambiente totalmente diferente, en un estatus social totalmente diferente. Dice que uno de ellos, el rico, se vestía de lino y de púrpura, y solamente en aquellos tiempos los reyes y gentes importantes podían poseer ese tipo de ropa. También dice la Escritura que el rico todos los días hacía grandes banquetes para sus amigos. Y en aquellos tiempos, mis hermanos, todas aquellas personas que vivían en aquellos tiempos, era un privilegio el comer carne una vez a la semana. Entonces, imagínese este rico que todos los días hacía grandes potajes en su hogar. Era una persona pues muy acaudalada. Y del otro lado tenemos a un pobre, un mendigo que está a la puerta del rico, en condiciones muy carentes. La primera de ellas es que está enfermo, tiene llagas en todo su cuerpo, un hombre necesitado que ansía no solamente pues comer carne,
sino únicamente se conforma con las migajas de aquel hombre rico que eran esparcidas en el suelo. En aquellos tiempos, cuando se realizaba una celebración, una comida, pues no existían las servilletas o las servitoallas que tenemos hoy en día. Cuando la persona estaba comiendo, estaba disfrutando de sus alimentos, a veces se le quedaba grasa en las manos del alimento, de la carne, y lo que hacía era agarrar el pan y frotárselo en las manos, y de ahí desecharlo, y algunas migajas pues eran esparcidas en el suelo. Esas migajas deseaba aquel hombre mendigo. Es una situación muy carente, mis hermanos, que nos muestra una desigualdad en la vida de cada uno. Posteriormente nos habla nuestro Señor Jesucristo que ahora tanto el rico está en otra situación diferente y el pobre está en una situación totalmente distinta a la que él estaba. Entonces hace una referencia ahora de la necesidad que tiene el rico. Le pide a Abraham que a través de Lázaro moje sus labios porque está viviendo un tormento muy grande. Le pide también a Abraham que vaya a ver a sus hermanos para que les testifique, para que les hable y los confronte y les enseñe, para que ellos no vivan la misma condición que el rico está viviendo. Y también hace alusión de que mande a Lázaro para que él también pueda hablarles y a través de ello ellos puedan convertirse. Sin embargo, le dice a Abraham, aquel hombre: tú tuviste grandes beneficios y con respecto a tus hermanos, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y Abraham le dice a aquel hombre: y aunque alguien resucitara de entre los muertos, si no escucharon a Moisés y a los profetas, también no escucharán a aquel que vino y que resucitó de los muertos. Es una enseñanza, mis hermanos, que vamos a analizar y nos pone a reflexionar lo siguiente. Número 1. La parábola del rico y Lázaro no está diseñada para defender la existencia del infierno como un lugar físico. Quienes centran su atención aquí para hacer una apología, es decir, de alabar, de defender o justificar el infierno, estamos desfigurando el contenido de esta parábola. Recordemos, mis hermanos, que Jesús toma elementos conocidos de su entorno. Por ejemplo, cuando Jesús iba caminando por las calles, veía un sembrador y entonces podía realizar una parábola referente a un sembrador. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se podía identificar con un oficio que era el de la agricultura. Entonces, en este caso, mis hermanos, el judío tenía un concepto de paraíso, de un lugar especial, hablando acerca del seno de Abraham, en donde ellos consideraban que era un lugar especial, un lugar que en un futuro ellos podrían estar al lado de Isaac, de Jacob, de Abraham y estar recostados en su seno, disfrutando en una mesa de grandes potajes. Y también consideraban un lugar pues no bueno, no adecuado con respecto al Hades, ¿sí? Un lugar en donde iban los muertos y estaban en espera del juicio. Jesús no cuenta la parábola para hablar del infierno. Jesús cuenta la parábola para hablarnos sobre la vida, mis hermanos.
porque era una vida llena de indiferencia. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esta parábola? Verdaderamente habla acerca de valores. Valores que se tenían que reflejar en aquel hombre rico, ¿sí? Porque él tenía esa posibilidad y esa capacidad de poder proveer a un necesitado que estaba a unos cuantos metros de su presencia, ¿sí? Y hablando acerca de valores, mis hermanos, podemos considerar en aquel hombre rico si había amor en su vida. ¿Existía la compasión? ¿Se compadeció de aquel pobre mendigo, de aquel pobre enfermo, de aquel pobre hombre vulnerable que deseaba tener las migajas de pan de aquel hombre? ¿Hubo generosidad de invitarlo a su mesa? ¿Hubo cooperación? ¿Hubo amistad? ¿Hubo justicia? ¿Hubo respeto? ¿Hubo compromiso, mis hermanos? Nada de ello. Fue una completa indiferencia de aquel rico hacia aquel hombre necesitado. Y debemos de comprender, mis hermanos, que la parábola no nos enseña a comprender que los hombres ricos o las personas que tienen dinero son los malos y los pobres son los buenos. No es así. Es posible ser rico y disfrutar de los favores de Dios. Por ejemplo, vemos en la palabra que, por ejemplo, Abraham fue un hombre rico, Salomón fue un hombre rico, David fue un hombre rico, y aún así Dios bendecía a estos hombres. Estaba la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, la cuestión, mis hermanos, en este caso, no es de tener dinero. La cuestión es que si somos indiferentes, mis hermanos, en lo que ocurre a nuestro alrededor. Dice Santiago capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El pecado del hombre rico, mis hermanos, no fue su riqueza, sino la dureza de su corazón. La presencia de Lázaro en la puerta le daba la oportunidad, mis hermanos. Como dice la palabra de nuestro Dios, Él conocía las cosas que eran buenas. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a ¿quiénes? A los fariseos. Y los fariseos se jactaban de que ellos seguían las reglas y los mandamientos de Moisés y los profetas. Sin embargo, no lo hacían, porque en ese servicio de apoyar, mis hermanos, de no ser indiferentes, no sintieron compasión hacia los demás. Podemos decir que aquellos fariseos de los cuales habla Jesús en esta parábola eran vastos en conocimiento, pero carentes de amor. Y yo les decía que el fariseo sabía el compromiso que tenían. ¿Por qué? Porque en los mandatos de Dios a Moisés, a los profetas, estaba inmerso la ayuda, la protección, mis hermanos, y el cuidado hacia los extranjeros, hacia los pobres, hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia los necesitados, a los enfermos, hacia todos. Y lo podemos corroborar, mis hermanos, en Éxodo capítulo 22, versículos del 21 al 24. Que dice así: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis,
vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. La enseñanza de la ley de Moisés, mis hermanos, era: cuida al extranjero, ayúdale, no lo engañes. ¿Por qué? Porque recuerda que tú también fuiste extranjero. Al contrario, los consideraban como enemigos, por ejemplo, a los samaritanos. ¿Qué hacían a los gentiles? Los llamaban perrillos. ¿Qué hacían con las viudas? ¿Qué hacían con los huérfanos? Entonces, mis hermanos, en realidad conocían la palabra, pero no realizaban con hechos la palabra de nuestro Dios. En Levíticos capítulo 19, versículo del 9 al 10, así que cuando tú coseches, no recojas absolutamente todo. Una pequeña parte, déjala ¿a quién? Al pobre que está necesitado, al pobre que él no pudo sembrar y que ahora no puede cosechar, al extranjero que tiene una necesidad. Yo, el Señor, te lo ordeno. ¿Y lo hacían, mis hermanos? No. Creían que aquellas personas que eran ricas, aquellas personas que si estaban en una condición de una provisión muy vasta, muy grande, ellos se consideraban los consentidos por Dios, porque ellos obedecían la ley. Y todos aquellos que estaban enfermos, todos aquellos que estaban pobres, que estaban necesitados, estaban en esa condición porque eran pecadores. Y no es así, mis hermanos. Cristo viene a darles una enseñanza totalmente diferente. Cristo le dice a Juan el Bautista cómo es que se va a manifestar el Mesías. Cuando Cristo viene a proveer a los necesitados, cuando Cristo viene a proveer a las viudas, cuando Cristo viene a sanar a los enfermos, cuando Cristo viene a estar en medio de la necesidad y en medio de la carencia. Es cuando Cristo se mueve en medio de esa situación. Los fariseos, mis hermanos, no tenían que ignorar esa parábola, mis hermanos. Sin embargo, así lo hicieron. Y en la parte última vemos que no entendieron, a pesar de la enseñanza de Moisés, a pesar de la enseñanza de los profetas, y a pesar que en un futuro, mis hermanos, aquel que había muerto y aquel que había resucitado, aún así, mis hermanos, en un futuro, cuando se proclamaba el Evangelio y se empezaron a crear las iglesias, ellos siguieron siendo piedra de tropiezo para todos aquellos que empezaron a conocer el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, esta retórica también confronta nuestras vidas, confronta nuestros corazones. Y nosotros podríamos decir, bueno, pues yo no soy como aquel rico, porque pues no estoy vestido de púrpura, ni hago todos los días grandes banquetes en mi casa. A veces a duras penas me alcanza para frijolitos. Hay una riqueza que cada uno posee y que no se refiere a lo material, se refiere a lo espiritual, al conocimiento bíblico. Yo considero, mis hermanos, que como cristianos estamos vastos
de conocimiento de la palabra de Dios. Estamos vastos de doctrina. Estamos fortalecidos en la fe, con una fe inquebrantable. Estamos llenos de esperanza con las promesas que leemos en la palabra de nuestro Dios. Y la enseñanza que hoy nos quiere dar nuestro Señor Jesucristo es persuadirnos con el objeto de que si nosotros estamos ricos en espiritualidad, no tenemos que ser indiferentes a los Lázaros que vemos a nuestro alrededor. Usted podría decir, ¿quiénes son los Lázaros que podemos ver a nuestro alrededor? Y les voy a poner un video para que usted pueda hacer esa reflexión e identifique que desde el momento en que abre usted su puerta, usted puede ser aquel canal de bendición, puede ser las manos de Dios actuando en la vida de aquellos Lázaros. Vamos a verla a continuación. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de
mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. La palabra Lázaro significa Dios es mi ayuda. Cuando nosotros abrimos nuestra puerta, encontramos a aquella persona pidiendo una moneda. Ahí está Cristo, mis hermanos. Cristo en presencia, y no tenemos que ser indiferentes. Cuando miramos a una persona necesitada de oración, porque su ser querido, su familiar, está pidiendo una ayuda, un apoyo, una intercesión por la vida de ese enfermo, es cuando debemos de actuar, mis hermanos, y no ser indiferentes. Cuando aquel rico está viviendo una crisis familiar, está al borde del divorcio, al borde del colapso de su familia, ahí debemos de estar, mis hermanos, para darle una palabra de aliento, para orar por su matrimonio, para decirle, mis hermanos, que ahí estamos para apoyarle. Cuando miramos a un necesitado que ha perdido su empleo, ha perdido su casa, ahí debemos de estar, mis hermanos, para poder ayudarle. Y nos podemos dar cuenta que a nuestro alrededor siempre existirán Lázaros que necesitan de ayuda, que necesitan de apoyo, que necesitan recibir, aunque sea las migajas. Y es cuando nosotros, mis hermanos, debemos de actuar y no ser indiferentes. Esa es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Persuadirnos, mis hermanos, para que no nos preocupemos únicamente en nuestras necesidades, sino que miremos a nuestro alrededor y miremos a todos los Lázaros carentes de bendiciones. Y recordemos que nosotros estaremos ahí para ser las manos de Dios. Dios les bendiga y paz a vosotros.